30 años de mi vida los dediqué a mi familia. Cuidé de mi esposo enfermo hasta su último aliento y después me convertí en la sirvienta no remunerada de mi hijo y su esposa. Pero el destino tenía otros planes para mí. La herencia que recibí cambió todo y con ella la oportunidad de enseñarle a mi nuera lo que se siente estar del otro lado del trapeador. Crecí en un barrio humilde de Monterrey, donde mis padres me enseñaron el valor del trabajo duro y la familia. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Vivíamos en una casa pequeña pero llena de amor. Las paredes delgadas apenas nos protegían del calor regiomontano, pero teníamos lo suficiente para ser felices. Conocí a Roberto cuando ambos teníamos 20 años. Él trabajaba en la construcción y yo acababa de terminar la preparatoria. Sus ojos color miel y su sonrisa sincera me conquistaron desde el primer momento. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. La vida matrimonial comenzó en un departamento rentado cerca de mis padres. Roberto y yo trabajamos duro para construir nuestro hogar. Él en 1900, la obra y yo como cajera en un supermercado. Ahorramos cada peso, comíamos frijoles casi todos los días y nos dábamos uno que otro lujo cuando podíamos. La noticia de mi embarazo llegó cuando cumplimos 3 años de casados. Carlos nació una calurosa tarde de julio, llenando nuestras vidas de alegría y nuevas responsabilidades. Dejé mi trabajo para dedicarme a la crianza de Carlos. Roberto consiguió un mejor puesto como capataz y pudimos comprar una casa pequeña en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Eran tiempos difíciles económicamente, pero rebosantes de felicidad. Carlos creció siendo un niño inteligente y cariñoso. Sacaba buenas calificaciones y siempre estaba dispuesto a ayudar en casa. Su sonrisa iluminaba nuestros días. Cuando Carlos cumplió 18 años, recibió una beca para estudiar ingeniería en la universidad local. Roberto y yo no podíamos estar más orgullosos. Trabajamos horas extras para asegurarnos de que nuestro hijo tuviera todo lo necesario para sus estudios. Durante esa época, Roberto comenzó a quejarse de dolores en el pecho y fatiga constante. Lo atribuimos al exceso de trabajo y al calor extremo de la ciudad. Carlos conoció a Mariana en su 2º año de universidad. Ella estudiaba administración de empresas y venía de una familia acomodada del sur de la ciudad. La primera vez que la trajo a casa, noté su mirada despectiva al observar nuestra modesta vivienda. Sin embargo, Carlos estaba enamorado y yo solo quería verlo feliz. Mariana era alta, de cabello negro lacio y siempre vestía ropa de marca. Su perfume caro inundaba nuestra sala cada vez que nos visitaba. La salud de Roberto empeoró cuando diagnosticaron un problema cardíaco severo. Los médicos recomendaron que dejara de trabajar. Nuestra situación económica se volvió precaria. Carlos estaba terminando sus estudios y trabajaba medio tiempo para ayudarnos. A pesar de las dificultades, insistimos en que completara su carrera. Mariana comenzó a visitarnos con menos frecuencia durante ese periodo. Carlos se graduó con honores y consiguió un trabajo bien remunerado en una empresa de construcción. 6 meses después, nos anunció su compromiso con Mariana. La boda fue elegante, mucho más de lo que podíamos pagar. Los padres de Mariana cubrieron la mayor parte de los gastos, un hecho que ella mencionaba frecuentemente durante la planificación. Roberto asistió a la ceremonia en silla de ruedas. Su corazón estaba fallando, pero su orgullo por nuestro hijo brillaba en sus ojos, cansados. La joven pareja compró una casa en un fraccionamiento exclusivo. Carlos nos invitó a vivir con ellos cuando la condición de Roberto empeoró. Accedimos principalmente porque los gastos médicos habían consumido nuestros ahorros. La casa era grande, con 4 habitaciones, jardín amplio y una alberca pequeña. Mariana nos asignó la habitación más alejada, junto al cuarto de lavado. Desde el principio, dejó claro que no estaba contenta con el arreglo, pero Carlos insistió en que era lo mejor para todos. Roberto falleció 3 meses después de mudarnos con ellos. Mi mundo se derrumbó aquel día lluvioso de noviembre. 40 años de matrimonio terminaron en una habitación de hospital fría e impersonal.
Carlos estuvo a mi lado durante el funeral. Mariana se mantuvo distante, revisando constantemente su celular. Cuando regresamos a casa, me encontré perdida en un mar de recuerdos y soledad, viviendo bajo el techo de una mujer que claramente me veía como una carga. Los primeros meses como viuda fueron un torbellino de trámites, papeleos y noches de insomnio. Carlos trabajaba largas jornadas, llegando tarde y saliendo temprano. Mariana pasaba sus días en reuniones sociales, compras y sesiones de spa. Chinas. Casa quedaba bajo mi responsabilidad, aunque nunca fue una petición explícita. Simplemente asumí el papel de ama de casa para mantenerme ocupada y sentirme útil. Mi tío Javier, hermano de mi padre, había emigrado a Estados Unidos cuando yo era niña. Raramente teníamos noticias suyas, apenas una tarjeta en Navidad o una llamada telefónica en Año Nuevo. No tenía hijos ni esposa. Lo último que supimos fue que trabajaba en una empresa de bienes raíces en California. La noticia de su fallecimiento llegó sin previo aviso, junto con una carta de un despacho de abogados solicitando mi presencia en Los Ángeles. Los cambios en la actitud de Mariana comenzaron sutilmente. Al principio, eran pequeños comentarios sobre el polvo en los muebles o la ropa mal doblada. Me sugirió que ya que vivía en su casa, podría encargarme de las tareas domésticas. Carlos trabajaba tanto que apenas se daba cuenta de la dinámica que se estaba formando. Yo accedí por gratitud y para evitar conflictos. Mis días se llenaron de labores domésticas, cocinando, limpiando y lavando para 3 personas. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Mariana entró a la cocina con una lista en la mano. Me dijo que había invitado a sus amigas a tomar el café por la tarde. Me pidió que preparara bocadillos y mantuviera la casa impecable. Carlos leía el periódico y simplemente asintió cuando mencioné que tenía planes de visitar a una amiga. Mariana me miró fijamente y me recordó mis responsabilidades en la casa. Carlos sugirió que podía salir otro día. Ese fue el primer momento en que sentí que mi hijo estaba eligiendo bando. Las demandas de Mariana aumentaron con el paso de las semanas. Ya no solo limpiaba y cocinaba, sino que también me encargaba de regar las plantas, pasear a su perro y organizar su closet. Cuando llegaban visitas, ella me presentaba como la señora que la ayudaba, nunca como su suegra. Carlos estaba tan absorto en su trabajo que no notaba o prefería no notar el trato que recibía. Mis intentos de hablar con él siempre eran interrumpidos por llamadas urgentes o por Mariana cambiando el tema. La salud de mi madre comenzó a deteriorarse 6 meses después de la muerte de Roberto. Necesitaba visitas frecuentes al médico y apoyo en su casa. Cuando le pedí a Carlos que me prestara su auto para llevarla a una cita médica, Mariana intervino. Me dijo que el auto era nuevo y que mi madre podía tomar un taxi. Añadió que tenía una comida importante ese día y necesitaba que preparara algo especial. Carlos miró al suelo, evitando el conflicto. Le dije a mi madre que no podría acompañarla. Ella entendió, pero pude ver la decepción en sus ojos cansados. Mi rutina se volvió predecible y asfixiante. Despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Carlos. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba el almuerzo y la cena. Por las tardes atendía los caprichos de Mariana, que iban desde masajearle los pies hasta organizarle sus colecciones de zapatos y bolsas. Mis espacios personales se reducían a mi habitación y breves momentos en el jardín trasero. Mariana comenzó a referirse a mí como la muchacha delante de sus amigas, a pesar de que yo tenía 65 años. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré documentos financieros. La empresa de Carlos no estaba en su mejor momento. Habían hecho inversiones arriesgadas y perdido contratos importantes. Mariana había estado gastando como si no hubiera un mañana. Entendí por qué Carlos trabajaba tanto y por qué parecía tan estresado. Intenté hablar con él esa noche, pero Mariana nos interrumpió diciendo que necesitaba discutir sobre la renovación de su vestidor. Carlos parecía aliviado por la interrupción. Mi madre falleció un año después que Roberto. La pérdida fue devastadora. Cuando regresé del funeral encontré a Mariana molesta porque no había limpiado los baños ese día.
Carlos intentó defenderme, pero ella argumentó que les estaba haciendo un favor al darme techo y comida. Mi hijo guardó silencio. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, no solo por mi madre, sino por la familia que creía tener y que se desvanecía frente a mis ojos. Las vacaciones familiares fueron el punto de quiebre. Carlos había planeado un viaje a Cancún para los tres. 2 días antes de partir, Mariana anunció que su amiga Sofía nos acompañaría. La noche anterior al vuelo, mientras cenábamos, Mariana comentó casualmente que solo habían reservado 3 boletos de avión y 3 lugares en las excursiones. Me miró directamente y me dijo que alguien debía quedarse para cuidar la casa y al perro. Carlos comenzó a protestar, pero ella lo interrumpió diciendo que habían gastado mucho dinero en este viaje y que no podían desperdiciarlo. Mi hijo, una vez más, cedió ante ella. Pasé 2 semanas sola en aquella casa enorme, cuidando al perro malcriado de Mariana y recibiendo llamadas diarias con instrucciones sobre tareas pendientes. Carlos llamó solo 2 veces, preguntando superficialmente cómo estaba. Las fotos en redes sociales mostraban a los 3 disfrutando en la playa, en restaurantes lujosos y excursiones. En ninguna publicación mencionaban que la madre de Carlos había quedado atrás. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. La carta del despacho de abogados llegó 3 días después de que regresaran del viaje. Mi tío Javier había fallecido y, para sorpresa de todos, me había nombrado su única heredera. Necesitaba viajar a Los Ángeles para gestionar los trámites. Cuando compartí la noticia durante la cena, Mariana mostró repentino interés. Me preguntó cuánto dinero heredaría. Le respondí que no lo sabía con certeza. Carlos parecía genuinamente sorprendido por la noticia del tío que apenas recordaba. Mariana se ofreció a acompañarme a Los Ángeles. Su cambio de actitud fue tan evidente que resultaba incómodo. De pronto, comenzó a tratarme con una amabilidad exagerada y falsa. Me preparó mi comida favorita y hasta me compró un conjunto nuevo para el viaje. Carlos parecía aliviado por este cambio, ignorando convenientemente lo artificial que resultaba. Decidí viajar sola, a pesar de la insistencia de Mariana. Le dije que era un asunto familiar y que prefería manejarlo personalmente. El viaje a Los Ángeles fue revelador en muchos sentidos. El despacho de abogados me informó que mi tío Javier había sido más exitoso de lo que imaginábamos. Había invertido sabiamente en bienes raíces durante años. Me dejaba una fortuna considerable, propiedades en California y Nevada y una cantidad significativa en acciones. Los abogados me explicaron que mi tío había seguido mi vida desde la distancia, orgulloso de cómo había criado a mi familia a pesar de las dificultades económicas. Mientras procesaba la información en el hotel, recibí múltiples llamadas de Mariana. Quería saber todos los detalles. Le dije que los abogados aún estaban evaluando el valor total de la herencia. Carlos llamó para preguntar cuándo regresaría. Su voz sonaba tensa, como si Mariana estuviera a su lado dictándole qué decir. Decidí prolongar mi estancia una semana más, usando ese tiempo para reflexionar sobre mi vida y las decisiones que debía tomar. La revelación final ocurrió durante una videollamada accidental. Llamé a Carlos para informarle sobre mi regreso. Él contestó, pero no colgó correctamente. Escuché a Mariana hablando con él en el fondo. Le decía que ahora que tenía dinero, por fin podrían deshacerse de mí. Comentó que ya era hora de que dejara de ser una carga para ellos y que podrían usar mi habitación como el gimnasio que siempre quisieron. Carlos no la contradijo. Solo le pidió que bajara la voz. El dolor que sentí fue indescriptible. 2 años de humillaciones culminaban en esta conversación que nunca debí escuchar, pero que necesitaba oír. Emocional aftermath. Vuelo de regreso. A México fue el más largo de mi vida. Cada minuto estaba cargado de pensamientos contradictorios y emociones intensas. Miraba por la ventanilla del avión, observando las nubes pasar, mientras intentaba procesar la traición de las 2 personas que consideraba mi familia. Las palabras de Mariana resonaban en mi mente, punzantes como agujas. Lo peor no eran sus palabras, sino el silencio cómplice de Carlos, mi hijo, mi sangre. Llegué a la casa cuando sabía que ambos estarían trabajando.
Necesitaba tiempo a solas para ordenar mis pensamientos. La vivienda que nunca sentí como hogar ahora me parecía una prisión dorada. Cada rincón contenía memorias de pequeñas humillaciones, de momentos en que mi dignidad se fue erosionando sin que yo pusiera resistencia. Me senté en la cocina, el espacio donde había pasado tantas horas preparando alimentos que nunca fueron agradecidos. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Lloré por Roberto, por la vida que construimos juntos y que ahora parecía tan lejana. Lloré por el niño cariñoso que crié y que se había convertido en un hombre incapaz de defender a su propia madre. Lloré por mi ingenuidad, por haber permitido que me convirtieran en una empleada sin sueldo, en una presencia conveniente solo cuando podía servir. El perro de Mariana se acercó, quizás sintiendo mi tristeza. Incluso él recibía mejor trato que yo en esa casa. Mariana llegó primero, sorprendida de encontrarme en la cocina sin estar cocinando o limpiando. Me preguntó sobre la herencia inmediatamente. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo había sido mi viaje. Le conté una versión reducida, mencionando algunas propiedades y dinero sin entrar en detalles. Sus ojos brillaron con ambición mal disimulada. Me ofreció té, un gesto que nunca había tenido conmigo antes. Acepté, observando cómo su actitud cambiaba radicalmente ante la perspectiva del dinero. Carlos regresó por la noche. Parecía genuinamente feliz de verme. Me abrazó y preguntó sobre el viaje. Durante la cena, Mariana dominó la conversación, haciendo planes sobre cómo podría invertir mi dinero, sugiriendo que comprara un departamento cerca de ellos. En ningún momento preguntaron qué quería yo. Asumían que seguiría siendo la figura maternal sacrificada, ahora con el beneficio adicional de tener recursos. La conversación me resultaba irreal, casi cómica en su transparencia. Esa noche no pude dormir. Las palabras que había escuchado en aquella llamada se mezclaban con las nuevas actitudes interesadas. Me levanté y salí al jardín. La luna iluminaba las plantas que había cuidado con tanto esmero. Una calma extraña me invadió. Ya no sentía tristeza, sino una claridad que no había experimentado en años. La decisión comenzó a formarse en mi interior, no como un deseo de venganza, sino como una necesidad de justicia, de recuperar mi dignidad. Los días siguientes fueron un acto elaborado de mi parte. Seguí con mi rutina habitual, limpiando y cocinando, mientras Mariana intensificaba sus atenciones superficiales. Me regaló un perfume caro, me invitó a sus reuniones con amigas, incluso sugirió que Carlos y yo pasáramos más tiempo juntos. Mi hijo parecía aliviado por esta nueva dinámica, como si la paz familiar dependiera únicamente de mi capacidad para aceptar maltratos y ahora de tener dinero. Una tarde, mientras limpiaba la habitación principal, encontré documentos bancarios. Las deudas de Carlos y Mariana eran mayores de lo que imaginaba. Habían hipotecado la casa y tenían varias tarjetas de crédito al límite. El estilo de vida lujoso de Mariana los estaba llevando a la ruina financiera. Entendí entonces por qué mi herencia repentinamente me hacía tan valiosa para ellos. No era amor ni arrepentimiento, era simple y crudo interés económico. Intenté hablar con Carlos a solas un domingo, mientras Mariana visitaba a sus padres. Le pregunté si era feliz, si la vida que llevaba era la que realmente quería. Me respondió con generalidades, evitando mirarme directamente. Cuando mencioné sutilmente cómo había sido tratada en esa casa, cambió el tema. Me di cuenta de que mi hijo había elegido hace mucho tiempo. Había decidido ignorar el maltrato hacia su madre por mantener la paz con su esposa. El último hilo de esperanza que mantenía se rompió ese día. La llamada del banco en Estados Unidos confirmó que los trámites estaban completos. El dinero estaba disponible, las propiedades a mi nombre. El abogado me preguntó sobre mis planes futuros. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. No sería una víctima ni una herramienta para los planes financieros de nadie. Era tiempo de recuperar mi vida, de tomar las riendas de mi destino, con la fortaleza que siempre tuve pero que había olvidado. Durante la cena anuncié que me mudaría. Mariana casi se atraganta con su vino. Carlos dejó caer su tenedor. Les expliqué que había decidido comprar una casa propia,
un lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Mariana inmediatamente sugirió que comprara algo cerca de ellos, que no tenía sentido que viviera sola a mi edad. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente preocupado, no por perder a su madre, sino por perder la solución financiera a sus problemas. La decepción fue como una piedra en mi estómago, pero también confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Esa noche, mientras empacaba mis escasas pertenencias, sentí una liberación inmensa. Cada prenda que doblaba, cada fotografía que guardaba, era un paso hacia mi nueva vida. No sentía odio, sino una determinación tranquila. Las lágrimas habían dado paso a una resolución firme. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No sería un acto de venganza mezquina, sino una lección elaborada sobre respeto y consecuencias. La búsqueda de la casa perfecta llevó 2 semanas. Quería algo impresionante, pero no ostentoso, elegante, pero funcional. La encontré en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, una zona donde Mariana siempre soñó vivir, pero nunca pudo permitirse. Una mansión con arquitectura colonial moderna, jardines extensos, alberca, 6 habitaciones y una vista privilegiada de la sierra. El precio era considerable, pero gracias a mi tío Javier, estaba dentro de mis posibilidades. Contraté a un decorador reconocido para amueblar y diseñar cada espacio. Le pedí elegancia sobria. Nada exagerado, pero todo de primera calidad. Cada habitación debía tener personalidad propia. La cocina, equipada con lo último en tecnología, los baños, verdaderos espacios de relajación. Quería que cada rincón reflejara abundancia, sin caer en la vulgaridad que Mariana consideraba elegancia. Mientras la casa se preparaba, renté un departamento pequeño cerca del centro. Carlos y Mariana insistieron en que me quedara con ellos hasta que mi nueva casa estuviera lista. Rechacé la oferta educadamente, diciéndoles que necesitaba mi espacio. La expresión de Mariana fue indescifrable, una mezcla de decepción e incredulidad. Carlos parecía confundido por mi repentina independencia. Ambos me visitaron solo una vez en el departamento, trayendo un pastel comprado y preguntas insistentes sobre mis planes financieros. El siguiente paso fue contactar a una agencia de empleadas domésticas de alto nivel. Me presenté como una mujer de negocios recién llegada a la ciudad, buscando personal completo para mi nueva residencia. Específicamente, necesitaba a alguien que pudiera encargarse de la limpieza profunda, alguien con experiencia en casas grandes y exigentes. Les pedí discreción absoluta y que los candidatos tuvieran referencias impecables. La agencia me aseguró que tenían personas perfectas para el puesto. Mi plan requería precisión y paciencia. Mientras esperaba que la casa estuviera lista, investigué sobre la situación financiera de Carlos y Mariana. Contacté discretamente a un colega de Carlos en la empresa. Me confirmó lo que sospechaba. La compañía estaba atravesando una crisis severa. Habría recortes de personal en las próximas semanas. Carlos estaba en la lista de posibles despidos debido a algunos proyectos fallidos bajo su supervisión. Mariana seguramente no estaba al tanto de la gravedad de la situación. El vestuario fue un aspecto importante de mi transformación. Dejé atrás la ropa sencilla y cómoda que había usado durante años. Invertí en prendas elegantes, conjuntos sofisticados que nunca me habría permitido antes. Visité el salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Me corté el cabello en un estilo moderno y rejuvenecedor. Por primera vez en muchos años, me miré al espejo y vi a una mujer fuerte, determinada y hermosa, no a la sombra en que me había convertido. Contraté a un entrenador personal y un chef. Quería estar en mi mejor forma física y aprender sobre gastronomía refinada. Cada día me sentía más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las clases de yoga me ayudaron a encontrar equilibrio mental. Los paseos matutinos por el parque despejaban mi mente. Estaba construyendo una nueva versión de mí misma, recuperando la mujer que había quedado sepultada bajo años de servicio no reconocido y amor mal correspondido. La agencia de empleadas domésticas me envió varios currículums. Los revisé cuidadosamente.
buscando personas que tuvieran experiencia, pero también necesidad económica evidente. Entre las candidatas destacaba una mujer de 35 años, recién divorciada, con 2 hijos pequeños. Su experiencia era limitada, pero sus referencias hablaban de su dedicación y honestidad. Sonreí al leer su nombre. El destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. La contraté inmediatamente, ofreciendo un salario ligeramente por encima del mercado. Le pedí empezar en 3 semanas, cuando la casa estuviera completamente lista. La noticia del despido de Carlos llegó como un tornado inesperado para él, pero perfectamente anticipado para mí. Me llamó devastado una noche, su voz quebrándose, mientras explicaba que la empresa había decidido prescindir de sus servicios. Le ofrecieron una indemnización mínima y recomendaciones básicas. Me preguntó si podría ayudarlo económicamente. Le dije que necesitaba pensarlo, que no tenía claro cuánto dinero tendría disponible después de la compra de la casa. Su respiración entrecortada al otro lado de la línea me provocó un dolor agridulce. Era mi hijo, después de todo. Mariana me contactó al día siguiente. Su tono era desesperado, pero intentaba mantener la compostura. Me explicó la situación, como si yo no estuviera al tanto. Me dijo que estaban considerando vender la casa, pero que el mercado inmobiliario no estaba en su mejor momento. Insinuó que un préstamo temporal de mi parte sería la solución ideal. Le respondí ambiguamente, prometiendo analizar mis finanzas. Su falsa dulzura se volvía más pronunciada con cada palabra. Me preguntó sobre mi nueva casa, intentando obtener detalles que pudieran darle una idea de mi capacidad económica real. Mientras tanto, la mansión estaba casi lista. Los jardines lucían espléndidos, con árboles frutales y flores locales. La alberca había sido terminada con un diseño moderno pero acogedor. Cada habitación reflejaba exactamente lo que había imaginado. Mi habitación principal era un santuario de paz, con ventanales que daban al jardín trasero y las montañas a lo lejos. El vestidor, más grande que la habitación donde había dormido en casa de Carlos, contenía mi nuevo guardarropa organizado por colores y ocasiones. La semana antes de la mudanza, organicé una pequeña fiesta de inauguración. Invité a algunas amistades nuevas que había hecho en mis clases de yoga y en el club de lectura al que me había unido. También incluí a Carlos y Mariana en la lista de invitados. La invitación, elegante y discreta, no revelaba la dirección exacta, solo indicaba que se trataba de una residencia en la zona exclusiva de la ciudad. Les pedí confirmar asistencia para enviarles la ubicación precisa el día del evento. El plan estaba casi completo. Cada pieza encajaba perfectamente. Había recuperado mi autoestima, mi independencia y mi alegría de vivir. Ahora solo quedaba cerrar el círculo, enseñar la lección final. No lo hacía desde el rencor, sino desde la convicción de que algunas personas solo aprenden a través de sus propias acciones reflejadas. Carlos y Mariana habían construido su propio destino con cada humillación, con cada palabra cruel, con cada gesto de indiferencia. Yo simplemente sería el espejo en el que verían su verdadero reflejo. La última pieza del plan la coloqué 3 días antes de la fiesta. Contacté a Mariana directamente, evitando a Carlos. Le dije que tenía una propuesta laboral para ella, que conocía su situación financiera complicada y quería ayudar de una manera que beneficiara a ambas partes. Le expliqué que necesitaba a alguien de confianza que supervisara la limpieza profunda de mi nueva casa antes de la fiesta de inauguración. Le ofrecí una cantidad generosa por 2 días de trabajo. Su silencio inicial fue revelador, pero la necesidad económica pudo más que su orgullo. Aceptó sin saber que estaría limpiando los pisos sobre los que pronto caminaría como invitada. De revenge, el día comenzó temprano. Me levanté con la primera luz del amanecer, preparé un café y observé el cielo despejado desde la ventana de mi departamento temporal. Era el día para el que me había preparado meticulosamente durante semanas. Vestí un conjunto sencillo pero elegante. Recogí mi cabello y me maquillé ligeramente. Quería proyectar autoridad sin ostentación. La dignidad sería mi mejor complemento. Llegué a la mansión 1 hora antes que Mariana.
Supervisé los últimos detalles con el equipo de jardinería. El personal de limpieza regular ya había realizado la limpieza básica el día anterior. La casa relucía, pero le había pedido específicamente a la agencia que dejaran ciertos espacios para que Mariana los limpiara. Quería que experimentara en carne propia lo que significa estar del otro lado del trapo y la escoba. El timbre sonó puntualmente a las 9 de la mañana. Respiré profundamente y caminé hacia la puerta principal. La expresión de Mariana al verme fue impagable. Sus ojos recorrieron rápidamente mi atuendo, mi peinado, mi postura. Confusión, sorpresa y un destello de algo parecido al miedo cruzaron su rostro en cuestión de segundos. Le di la bienvenida con una sonrisa serena y la invité a pasar. El recorrido por la casa fue deliberadamente exhaustivo. Le mostré cada habitación, cada detalle lujoso, cada espacio diseñado con precisión y buen gusto. Sus comentarios oscilaban entre la admiración forzada y la envidia mal disimulada. Cuando llegamos a mi vestidor, el doble del tamaño del suyo, pude ver cómo sus dedos tocaban tímidamente las telas finas, los accesorios exclusivos. Le expliqué que la fiesta de inauguración sería al día siguiente y que necesitaba que todos los espacios estuvieran impecables. Le entregué una lista detallada de las tareas que debía realizar: limpiar los 6 baños, encerar el piso de mármol del recibidor, lavar las ventanas del área social, pulir la platería antigua que decoraba el comedor principal, entre otras labores. Su rostro perdió color gradualmente mientras avanzaba en la lectura. Me preguntó si habría más personal ayudándola. Le respondí que, considerando su experiencia manejando una casa grande, pensé que podría encargarse sola. Añadí que le pagaría extra por el esfuerzo adicional. Le mostré dónde guardábamos los productos de limpieza y los utensilios. Había seleccionado marcas económicas, similares a las que ella me obligaba a usar en su casa. Le indiqué que comenzara por la cocina mientras yo trabajaba en mi estudio. Le mencioné que supervisaría su trabajo periódicamente para asegurarme de que cumpliera con mis estándares. La dejé sola, tratando de contener la mezcla de emociones que me invadía. No era satisfacción por humillarla, sino un sentimiento de justicia poética. Las primeras horas transcurrieron en silencio. Mariana trabajaba diligentemente, probablemente impulsada por la necesidad económica y el miedo a perder el pago prometido. La observé discretamente desde mi estudio. Sus movimientos eran torpes, evidenciando su falta de experiencia real en tareas domésticas. La mujer que había criticado mi forma de limpiar durante 2 años apenas sabía cómo usar correctamente los productos básicos de limpieza. Al mediodía salí para supervisar su avance. La cocina estaba aceptable, pero lejos de los estándares que ella misma exigía en su casa. Le señalé algunas áreas que necesitaban más atención, usando exactamente las mismas frases que ella utilizaba conmigo. Le recordé que las superficies de acero inoxidable no debían tener marcas de dedos, que los rincones merecían tanta atención como las áreas visibles, que la limpieza no era solo apariencia, sino dedicación. Su rostro enrojeció, pero guardó silencio. Le ofrecí un almuerzo sencillo, un sándwich y agua, lo mismo que ella consideraba suficiente para mí durante mis jornadas de limpieza en su casa. Mientras comía, recibió una llamada de Carlos. La escuché inventar una excusa sobre estar ayudando a una amiga. La vergüenza de admitir que estaba limpiando la casa de su suegra pesaba más que la honestidad. Cuando terminó la llamada, le comenté casualmente que la mentira era una carga pesada. No respondió, pero sus ojos evitaron los míos. La tarde avanzó con Mariana limpiando los baños. Entré ocasionalmente para revisar su trabajo, siempre, con observaciones precisas sobre áreas descuidadas. Notaba su agotamiento creciente, el sudor en su frente, las manos enrojecidas por los productos químicos. Era el mismo cansancio que yo había experimentado innumerables veces bajo su supervisión. La diferencia era que ella lo sufría por un día, mientras yo lo había soportado por años. A media tarde, decidí aumentar la presión psicológica. Le pedí que limpiara mi habitación mientras yo trabajaba allí mismo. Me senté cómodamente en un sillón,
revisando documentos mientras ella pasaba la aspiradora, limpiaba el polvo y ordenaba objetos decorativos. Le pedí que repitiera algunas tareas, argumentando que no alcanzaban mi nivel de exigencia. Cada solicitud era un reflejo exacto de sus propias demandas pasadas. Su frustración era palpable, pero el dinero prometido mantenía a raya cualquier protesta. Cuando llegó al vestidor, le pedí que organizara mi colección de zapatos. Tenía más de 50 pares, todos de marcas reconocidas, algunos aún sin estrenar. Vi la envidia en sus ojos mientras los manipulaba con cuidado excesivo. Le comenté casualmente que pensaba donar algunos porque ya no tenía espacio suficiente. Su respuesta fue un murmullo inaudible. Le pedí que limpiara cada par con un producto especial, insistiendo en que el polvo podía dañar las pieles finas. Era exactamente la misma tarea que ella me había asignado repetidamente con sus propios zapatos. La jornada estaba terminando cuando le pedí limpiar una última área, el cuarto que había designado para visitas familiares. Le expliqué que lo había decorado pensando en la posibilidad de que Carlos y ella se quedaran ocasionalmente. La habitación era espaciosa, con una cama king size, baño privado y una pequeña terraza. Le mencioné que, considerando su situación económica actual, podrían necesitar un lugar temporal mientras se reorganizaban financieramente. Su expresión fue de sorpresa mezclada con humillación. La misma oferta que ellos me habían hecho, años atrás, pero con los roles invertidos. Al final del día, Mariana estaba exhausta. Su ropa impecable de la mañana mostraba manchas de limpiadores y sudor. Su maquillaje había desaparecido y su cabello estaba despeinado. Le pedí que se sentara en la cocina para discutir el pago. Saqué un sobre con el dinero prometido y lo coloqué sobre la mesa. Antes de entregárselo, le pregunté si consideraba que había hecho un buen trabajo. Su respuesta afirmativa fue casi inaudible. Le dije que yo tenía una opinión diferente, que había áreas que necesitarían ser limpiadas nuevamente al día siguiente. Su rostro reflejó desconcierto y frustración. Le expliqué que necesitaría que regresara temprano al día siguiente para terminar lo pendiente y preparar todo para la fiesta. Le ofrecí un bono adicional considerable si aceptaba. La necesidad económica habló más fuerte que su orgullo. Aceptó con un movimiento de cabeza. Antes de que se fuera, le recordé que la fiesta comenzaría a las 7 de la tarde y que Carlos y ella estaban invitados. Añadí que sería mejor que nadie supiera sobre su trabajo como limpiadora. Su mirada de pánico me confirmó que había entendido perfectamente la situación en la que se encontraba. El segundo día siguió un patrón similar. Mariana llegó puntualmente, con ropa más adecuada para la limpieza. Trabajó arduamente, esta vez con mayor eficiencia, probablemente motivada por terminar antes y tener tiempo de prepararse para la fiesta. Le asigné tareas adicionales, como pulir la platería antigua, limpiar las lámparas de cristal y organizar los libros de la biblioteca. Cada tarea era un espejo de las que ella me había impuesto en su casa. A media tarde, cuando faltaban pocas horas para la fiesta, le entregué el pago completo más el bono prometido. Le dije que podía usar una de las habitaciones de servicio para ducharse y cambiarse antes de la fiesta. Su expresión de incredulidad fue reveladora. Le estaba ofreciendo exactamente el mismo trato que ella me daba cuando tenían invitados especiales. La diferencia era que yo lo hacía conscientemente, como parte de una lección elaborada, no por crueldad irreflexiva como ella. La fiesta comenzó puntualmente a las 7. Los invitados llegaron gradualmente, admirando cada detalle de la mansión. Carlos y Mariana fueron de los últimos en llegar. Él vestía su mejor traje, probablemente uno de los pocos de marca que aún conservaba. Ella llevaba un vestido elegante pero notablemente menos ostentoso que los que solía usar. Los recibí cordialmente en la entrada, como a cualquier otro invitado. La mirada de Mariana recorría nerviosamente los espacios que había limpiado horas antes. Durante la velada, fui la anfitriona perfecta. Presenté a Carlos y Mariana como mi familia, sin mencionar el trato que había recibido durante años. Les presenté a mis nuevos amigos, personas influyentes en diversos ámbitos de la ciudad.
Noté cómo Carlos intentaba establecer contactos que pudieran ayudarlo laboralmente. Mariana, por su parte, alternaba entre la admiración forzada por mi nueva vida y el nerviosismo de que alguien descubriera su rol como limpiadora. El momento culminante llegó durante la cena. Uno de los invitados preguntó sobre mi vida anterior. Respondí con honestidad moderada, mencionando que había vivido con mi hijo y su esposa tras quedar viuda. Añadí que durante ese tiempo había aprendido mucho sobre el valor del trabajo doméstico, ya que me encargaba de todas las labores del hogar. Miré directamente a Mariana mientras hablaba. El mensaje era claro para ella, aunque imperceptible para los demás invitados. Cuando el evento estaba terminando, Carlos se acercó para hablar en privado. Me confesó que estaban considerando vender su casa debido a problemas financieros. Me preguntó directamente si podría ayudarles con un préstamo sustancial. Le respondí que podría ofrecerles trabajo en mi nueva casa. Carlos me miró confundido. Le expliqué que necesitaba un jardinero y una empleada doméstica de confianza. Su rostro palideció ante la propuesta. Le dije que lo pensara y me diera una respuesta en los próximos días. No era una oferta de humillación, sino una lección sobre el valor real del trabajo honesto, algo que parecía haber olvidado. Al despedirme de ellos en la puerta, estreché la mano de Mariana con firmeza. Le susurré que los productos de limpieza habían dejado sus manos ásperas, igual que las mías durante años. Añadí que una buena crema hidratante ayudaría, consejo que ella nunca me dio. Su mirada fue una mezcla de vergüenza y comprensión tardía. Por primera vez en nuestra relación, vio a la mujer detrás de la sirvienta que siempre asumió que era. Un año ha pasado desde aquella noche reveladora. La vida ha tomado rumbos inesperados para todos nosotros. Mi mansión se ha convertido en un verdadero hogar, lleno de luz, risas y, ocasionalmente, reflexiones silenciosas sobre el camino recorrido. He encontrado una paz que no creía posible después de tantas heridas. Carlos y Mariana vendieron su casa finalmente. El dinero apenas alcanzó para cubrir sus deudas acumuladas. Rechazaron mi oferta de trabajo, como era previsible. El orgullo puede ser más fuerte que la necesidad, incluso en los momentos más difíciles. Carlos consiguió eventualmente un puesto en una empresa más pequeña, con un salario significativamente menor al que estaba acostumbrado. Mariana tuvo que abandonar sus clases de tenis, sus tardes de spa y sus compras compulsivas. No les ofrecí préstamos ni regalos, pero sí oportunidades. Les propuse alquilar uno de los departamentos más pequeños que heredé, a un precio justo, pero no regalado. Aceptaron después de buscar sin éxito opciones más accesibles. Fue su decisión, no una imposición ni un castigo. La vida tiene formas curiosas de equilibrar las cosas sin necesidad de intervención forzada. Mi relación con Carlos ha evolucionado lentamente. Al principio había resentimiento y vergüenza en sus ojos cada vez que nos veíamos. Con el tiempo, comenzamos a hablar realmente, a escucharnos mutuamente. Le conté sobre los años de soledad y humillación en su casa. Me confesó que siempre lo supo, pero que eligió ignorarlo por comodidad y por miedo a enfrentar a Mariana. No buscaba justificarse, simplemente reconocía sus errores. Fue el primer paso hacia una reconciliación posible. Mariana y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Nos vemos ocasionalmente cuando visito a Carlos o en algunas celebraciones familiares. Ha cambiado. No sé si por convicciones genuinas o por las circunstancias. Ya no tiene el séquito de amigas interesadas que la rodeaban antes. Ha tenido que aprender a realizar por sí misma muchas de las tareas que antes delegaba en mí. La veo más humilde, menos propensa a juzgar a otros por su situación económica o social. He descubierto una pasión inesperada por la filantropía. Parte de mi fortuna ahora se destina a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, mujeres que, como yo, dedicaron su vida a sus familias y se encontraron repentinamente solas, sin recursos ni reconocimiento. Les ofrecemos capacitación, apoyo emocional y, en algunos casos, oportunidades laborales dignas. Cada historia que escucho resuena con partes de mi propia experiencia. Mi círculo social se ha expandido de formas sorprendentes.
He conocido personas maravillosas en mis clases de pintura, en el club de lectura, en mis viajes ocasionales. A mis 66 años, estoy viviendo experiencias que nunca imaginé posibles. He aprendido a valorar la soledad elegida, tan diferente de la soledad impuesta que experimenté en casa de Carlos. Mis días tienen propósito y significado más allá de servir a otros. La mansión que fue el escenario de mi momento de justicia, ahora es un espacio de encuentro y crecimiento. Organizo reuniones mensuales para personas mayores que desean aprender sobre inversiones, tecnología o simplemente compartir experiencias. El jardín que tanto ama Mariana ahora es cuidado por un jardinero profesional que me enseña sobre las plantas nativas y sus propiedades. La cocina, donde tantas horas pasé preparando comidas para una familia que no me valoraba, ahora es el espacio donde aprendo gastronomía internacional con un chef que viene una vez por semana. Carlos me visitó solo ayer. Me comentó que Mariana está embarazada. Será mi primer nieto. La noticia me llenó de emociones contradictorias. Alegría por la nueva vida que viene en camino, temor por los patrones que podrían repetirse, esperanza porque tanto Carlos como Mariana parecen haber aprendido valiosas lecciones sobre el respeto y la gratitud. Les he ofrecido mi apoyo, no económico sino emocional. Estaré allí para mi nieto, como estuve para Carlos, pero esta vez estableciendo límites claros desde el principio. Cuando reflexiono sobre mi acto de justicia, no lo veo como venganza, sino como una enseñanza necesaria. No busqué destruirlos, sino mostrarles un reflejo de sus propias acciones. Les ofrecí experimentar, aunque fuera brevemente, lo que yo viví durante años. No fue crueldad gratuita, sino un espejo incómodo pero necesario. El verdadero cambio solo llega cuando somos capaces de vernos a través de los ojos de quienes hemos dañado. Mi vida no está definida por ese momento de reivindicación. Fue simplemente un punto de inflexión, el catalizador de mi transformación. La verdadera victoria no fue ver a Mariana limpiando mis pisos o a Carlos enfrentando la realidad de sus decisiones pasadas. La victoria real fue recuperarme a mí misma, redescubrir mi valor, mi fortaleza y mi capacidad para construir una vida plena por mis propios medios. A veces, cuando contemplo el atardecer desde mi terraza, con una taza de té en las manos, pienso en Roberto. Me pregunto qué diría si pudiera verme ahora. Creo que estaría orgulloso, no por la mansión o las posesiones materiales, sino por haber recuperado la dignidad que nunca debí perder, por haber encontrado el equilibrio entre el perdón y la justicia, entre la generosidad y el amor propio. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades. Está en la paz interior que viene de vivir con autenticidad, en las relaciones basadas en el respeto mutuo, en la capacidad de convertir el dolor en crecimiento. Mi historia no es sobre cómo la riqueza cambió mi vida, sino sobre cómo recuperé mi poder y mi voz cuando más parecían haberse perdido. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, me siento completa, no por lo que poseo, sino por lo que he aprendido, no por lo que logré hacer a quienes me lastimaron, sino por lo que conseguí sanar en mí misma. Esa es la verdadera victoria, el verdadero final feliz de esta historia, que comenzó con dolor, pero que continúa con esperanza y posibilidades infinitas.